Bienvenidos manitas, para la idea navideña de hoy, reciclaje, un frasco, unas cuantas tapas y un tupper de plástico. Acompañarme que empezamos. Viendo estos materiales seguro que sabéis lo que voy a hacer. Una linterna, luminaria o farol. Hay muchas ideas en las redes. Aquí vamos a hacer nuestra versión. Lo primero que voy a hacer va a ser pegar la parte de arriba de nuestra linterna o luminaria con distintos tamaños de tapas y voy a utilizar adhesivo block, que sé que es un adhesivo que pega cualquier material. El acabado que le quiero dar al frasco es que sea translúcido, así que con un barniz en acabado mate y unas gotitas de pintura acrílica blanca. Lo voy a ir aplicando a toquecitos con una esponja, esparciendo bien el barniz para que no quede una capa demasiado gruesa. Mientras el frasco se me seca voy a preparar la base. Para ello voy a utilizar este tupper que ya no lo utilizo porque no encuentro la tapa y la forma es ideal. Si no tenéis de este tipo de tupper también podéis utilizar envases de estos de yogur o de queso. O incluso si tenéis más tapas pues colocar 2 o 3 de distinto tamaño igual que hicimos en la parte de arriba. Y al tupper le voy a cortar el borde de la parte superior. No quiero que sea tan alto. Y para facilitarme el trabajo voy calentando la hoja del cúter con una vela. Para que tenga más estabilidad la base he marcado un círculo en un resto de cartón contracolado. Podéis utilizar el cartón que tengáis. Lo recorto y se lo pego también con adhesivo block para que pegue bien al plástico. Pasamos a decorar el frasco. Yo voy a dibujarle una estampa nevada, un paisaje con arbolitos. Pero podéis utilizar la técnica que queráis. Podéis hacer un estarcido, hacer alguna decoración con pasta de relieve o incluso hacerle decoupage. Yo voy a empezar haciendo la nieve, simulando la nieve. Un folio que he recortado haciendo unas ondas y se lo voy a pegar alrededor del frasco. Con una esponja y pintura acrílica blanca a toquecitos en toda la parte inferior. Pasamos ya a los arbolitos de nuestro paisaje nevado. Vamos a necesitar 2 pinceles que sean finitos, delgaditos. Este es del 0 y este es el doble 0. Y pintura acrílica verde. Yo voy a coger estos 3 tonos, un verde oscuro, un verde intermedio y el verde clarito. Empezamos utilizando el pincel que es más grueso, el del 0. Y tenemos que ir haciendo pinceladas cortas. Esta manera de pintar arbolitos ya lo hicimos hace un par de navidades que decoramos una tabla de madera y una botella. Si no visteis aquellos trabajos, os los dejaré en la cajita de descripción. Esta manera de pintar arbolitos es tan fácil que lo puede hacer cualquiera. El pincel lo humedecemos en agua y retiramos el exceso y vamos con el color más oscuro. Tenemos que darle la forma cónica que tienen los árboles. No vamos a pretender que sean hiperrealistas, pero que parezca un árbol sí. Yo me marco 3 puntos para saber el tamaño del árbol. Y vamos a empezar a formar nuestro árbol desde la copa hasta la base. Y vamos a dar pinceladas. Solamente cogemos pintura con la puntita del pincel. Apoyamos el pincel y hacemos el trazo y levantamos. Vamos a empezar primero dándole la forma y después ya iremos marcando los detalles. Ya tenemos la primera capa aplicada. Limpiamos el pincel y nos vamos al siguiente verde, que va a ser el intermedio. Y hacemos lo mismo sin esperar a que se seque desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Pero esta vez menos pinceladas, separándolas.
No queremos tapar el color más oscuro que ya tenemos aplicado. Y ahora cambiamos al siguiente pincel, al doble cero. Y vamos a hacerlo con el verde más clarito. Y así de fácil, tenemos el árbol ya listo. Vamos a ir dando la vuelta al frasco haciendo unos cuantos más. El siguiente que voy a hacer lo voy a superponer un pelín sobre el que ya tengo hecho. Así que lo primero que tengo que hacer es secar el primer arbolito para que la pintura no se me mezcle con la del segundo arbolito. Cuando ya tenemos todos los arbolitos secos, vamos a aplicarle nieve y vamos a hacerlo igual, a pinceladas, pero con pintura acrílica blanca. Si en algún momento os pasáis con la nieve, con el blanco, volvéis a coger el verde oscuro y por donde creáis que hay demasiado blanco, dais pinceladas del verde oscuro. Pincel de abanico y vamos a hacer unas salpicaduras por la parte que está traslúcida. Simularemos copos de nieve y con un buril marcaremos algunos copos un poquito más grandes. Siguiente paso, con pasta de relieve que simule nieve, si no cualquier pasta de relieve os sirve, y una espátula. Por la zona de los árboles, no por toda la base, vamos a ir dándole relieve y simulando nieve. Y al frasco solamente le queda proteger lo que tenemos hecho hasta ahora, con un barniz, en mi caso, en acabado mate. Voy a aplicarle una imprimación todoterreno, ya que estamos trabajando con plástico y metal. Pasamos a darle color ya a estas dos piezas y normalmente cuando hacemos este tipo de trabajos, las luminarias o faroles, siempre tendemos a los tonos metalizados, a los colores bronce, dorados. Yo voy a ver qué tal queda haciendo esta luminaria en rojo. Así que el primer color que le voy a dar va a ser un marrón chocolate. Con una capa será suficiente y lo aplico con pincel. El siguiente color, ya os he dicho que iba a utilizar rojo y voy a utilizar esta pintura tiza en el tono guinda, pero lo voy a oscurecer un poquito y lo voy a hacer con el mismo marrón chocolate que utilicé para aplicar la primera capa, un par de gotitas. Y ahora lo voy a aplicar con esponja, a toquecitos y retirando el exceso de pintura, intentando no cubrir del todo el marrón que ya tenemos puesto. De nuevo tomo el color rojo, pero esta vez sin oscurecer. Y voy a aclarar un poquito. Esta parte de aquí ya la tengo hecha. Simplemente lo vamos a aplicar por la parte central. ¿Veis la diferencia? Esta pieza tiene un poquito más de luz. Pues vamos a hacer lo mismo en esta otra. Como hemos hecho antes, mojamos la esponja y retiramos el exceso. Lo siguiente, aplicar un barniz en acabado mate. Pues ya lo podríamos dejar así, pero yo tengo esta pátina metálica base cera en el tono rubí de fuego.
y la voy a utilizar para aclarar un poquito más el tono rojo, darle unos puntos de luz. Lo voy a aplicar con el dedo y muy poquita cantidad. Para formar el asa necesitamos dos tipos de alambre, uno que sea delgadito, finito, fácil de manejar para envolver por aquí, por la parte alta de la botella, y otro más gordito, nos va a costar un poquito más manejarlo, pero para formar el asa y engancharlo doblándolo de esta manera a este alambre. Voy a ir adaptando el alambre fino, pero voy a hacerle unas pequeñas argollitas a cada uno de los lados para después enganchar el alambre más grueso. Y para hacerlas me voy a ayudar de un palito de brocheta. Al hacerle las argollitas, separamos este alambre de la tapa y así no nos roza al abrir y cerrar. Y ahora ya pasamos a montarlo. Para la base he recortado unos cuantos cartoncillos delgaditos, porque este envase que yo he utilizado aquí está más bajo que este borde de aquí. Y el frasco también aquí tiene una hendidura, con lo cual cuando yo colocaba el frasco aquí, solamente lo podía pegar por este punto de aquí. Con un golpecito o movimiento o de utilizarlo, igual con el tiempo se nos podría despegar. Así que he hecho estas piezas que le voy a pegar aquí. He cortado tantas piezas como he necesitado para que esta parte de aquí toque la base del frasco y así tenga más superficie donde colocar el pegamento. Y para que se quede bien pegado voy a utilizar adhesivo block. Si no tenéis, también podéis utilizar un adhesivo de contacto. Un adhesivo que os aseguráis que pegue bien en el cristal y en el plástico. Y ya tan solo nos queda colocarle las luces. Yo la única guirnalda que tengo de luces LED es esta cortita, que es de una botella, pero también podéis utilizar velas artificiales. Yo voy a utilizar la guirnalda, que hace un poquito más de luz. Y se la pego a la tapa con silicona caliente. Y ya está listo este bonito farol, lámpara, linterna, no sé cómo le llamaréis cada uno de vosotros en vuestro país. Aquí yo lo conozco como farol, en color rojo y saliéndonos de lo habitual. Espero que os haya gustado la idea de hoy. Si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Y así más personas podrán verlo y a mí me ayudaréis un montón. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.